Seguimos aquí en Integración Nacional a través de la 106.9 y en www.radiocop.com.ar. Estamos aquí ya casi terminando, pero no nos vamos a ir sin abordar el otro tema que habíamos anunciado en el primer bloque, que tiene que ver con lo que está pasando hoy en España. Antes que nada, ¿por qué no reiteramos las vías de comunicación, Willy, que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? Exactamente, lo pueden hacer a nuestra cuenta de Twitter, que es @INTNacionalFM, sino a nuestra cuenta de Facebook, que es Programa Integración Nacional, y si no al teléfono del programa, que es el 155 26 71 96. Bien, recuerden que estamos grabando el programa del día de hoy, así que van a poder acceder también a él y a los programas ya emitidos a la página web de la revista Integración Nacional, a www.rinacional.com.ar. Allí ingresan y pueden observar todos los programas ya emitidos vía video, porque los filmamos con la camarita HD que tenemos allí, así que pueden salir bien definidos estos esbeltos cuerpos para que puedan observar. Bueno, vamos a comenzar con el segundo tema central que nos ocupa en el programa el día de hoy, que tiene que ver con lo que está sucediendo en España, y un tanto como para poder tratar de hacer el análisis de lo que pasó el jueves pasado en la marcha contra el gobierno nacional aquí en nuestro país, y comprender y hacer el paralelo, digamos, de qué sucede en España, qué sucede en la Argentina, cuál es la contracara, dónde se encuentra la explicación de esa contracara, y en última instancia a quién le hacen el caldo gordo los que marcharon el 13 de septiembre contra el gobierno nacional. A ver, Willy, contanos brevemente, ¿qué está pasando en España para poder hacer este tipo de análisis al que hacemos referencia? Sí, ahí en España se han manifestado justamente en contra de los distintos ajustes que se han venido teniendo en este país ibérico, y han salido distintas organizaciones y sindicatos justamente para pedir un cambio de rumbo a su gobierno. Por un lado, digamos, se habían juntado bajo el lema justamente quieren arruinar el país, hay que impedirlo, donde estos manifestantes pedían justamente que se dejara de seguir tomando estas medidas que arruinan en última instancia el país. Una líder, digamos, de la izquierda allá en Madrid decía que digamos, acusó de mentir a Rajoy justamente al decir que el ajuste crearía empleo. Dice textualmente: no hemos conocido en la historia democrática un gobierno que haya hecho tanto daño en tan poco tiempo, haciendo referencia a la historia española, ¿no? También se habían expresado los distintos sindicatos en España, donde el secretario general del sindicato de comisiones obreras, Ignacio Toxo, decía: Grecia, Portugal e Irlanda no están mejor que en 2010, cuando se inició este camino al suicidio. España e Italia sufren las consecuencias de una política, una opción desde la ideología, desde la élite que presiden reuniones del Banco Central Europeo, haciendo, digamos, alusión a lo que se vive en España. No es solamente una cuestión española, sino también en distintos países de Europa, donde sufren más o menos las mismas consecuencias. Carlos Méndez, que es el secretario general de la Unión General de Trabajadores, digamos, un paralelo a la CGT en Argentina, dice: el ministro de Economía ha dimitido mentalmente y ha vuelto a recuperar la figura del delegado de Lehman Brothers en Madrid. Basta ya de soberbia, arrogancia y odios sordos, y de sumisión servil a los dictados de la Unión Europea. Digamos, haciendo un poco de memoria, recordemos que desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Central principalmente de Europa, se han dado préstamos a los distintos países, en particular a España, para poder solventar algunos gastos, entre comillas, ¿no? Que han sido principalmente, entre ellos, por ejemplo, salvar a la Bankia, el banco privado en España. Esto, entre otras cosas, le han dicho: bueno, yo te presto, pero sí
yo te doy la receta para que vos puedas así poder devolverme el dinero que te he prestado. Digamos que no son un vuelto de 5 pesos, le han prestado una plata importante, ¿no? Sí, y tienen que ajustar. Entonces le han pedido justamente que ajusta por acá, ajusta en salud, ajusta en educación, ajusta, pero tenés que devolverme el dinero, digamos. Entonces, en este sentido, el gobierno español, el gobierno de Rajoy, que ya lo habíamos discutido en distintas ocasiones, en otros programas, ¿no? Ya lo discutíamos en su momento, por ejemplo, cuando se estatizó YPF. Entonces, como Rajoy, en última instancia, representaba a algunos sectores sociales, en particular a la banca financiera, digamos, donde justamente pretendía imponer a Repsol como si representase al pueblo español. En este sentido, justamente ha venido tomando medidas, no solamente con YPF y su defensa, ¿no? por esta empresa privada que es Repsol, sino también dentro del país ha empezado a tomar algunas medidas que han perjudicado a las grandes mayorías de España, y estos se han salido a manifestar en contra del gobierno justamente para pedir un cambio en estas políticas económicas que se han venido tomando y que han venido perjudicando y que han hecho que España tenga la tasa de desocupación más alta de toda su historia, ¿no? Claro, y bueno, y esto no solamente está pasando en España, sino está pasando en otros países de la periferia de Europa, como bien decías, en Portugal, por ejemplo, en Grecia, que cada vez es peor. De hecho, en Grecia los manifestantes, bueno, como también en España y en Portugal, los manifestantes salen a protestar en contra del gobierno y los apalean. Eso pareciera ser a una especie de dictadura, digamos, muy distinto a lo que pasa aquí en la Argentina. No estamos haciendo apología del apaleo, al contrario, nos parece excelente que aquí se puedan manifestar libremente, pero digamos, ¿con qué coherencia uno dice que esto es una dictadura cuando en España, en Grecia, los gobiernos democráticos, españoles, griegos y portugueses, están llevando adelante la represión sobre los manifestantes que están pidiendo por no al ajuste? Y lo mismo pasa en Estados Unidos, que ha llegado a una tasa de desocupación superior al 25%, una tasa de pobreza superior al 25%. En España, números similares. Digamos, está atravesando el mundo, y los países que pretenden liderar el actual sistema rentístico financiero están atravesando por estas situaciones. Y a lo que se están enfrentando justamente estos sectores sociales en España y demás es al ajuste que está llevando adelante el gobierno español, que vos describías recién, y que tiene que ver con, bueno, un aumento elevadísimo de la tasa de desocupados, cada vez hay mayores despidos, los pocos que salvan su trabajo ven recortados sus salarios, la edad jubilatoria se aumenta, los efectos de que sigan trabajando, los pocos que quedan trabajando y no tengan que pagar jubilaciones. Bueno, un sinfín de medidas de ajuste que quienes lo terminan pagando es la clase trabajadora española, griega, etcétera, etcétera. Y los grandes beneficiarios son los que especularon en este sistema rentístico financiero, como es la Bankia, en particular en el caso de España, y tantos otros sectores financieros que lo que han hecho ha sido estrangular, digamos, a la clase trabajadora de esos países. Y en la Argentina, y la contracara y la vinculación que esto tiene es que se ha llevado adelante unas medidas totalmente contrarias, más allá de las deficiencias a la hora de llevarlas, y que han sido apuntadas aquí en nuestro programa a lo largo de nuestra programación y en la revista Integración Nacional, entendiendo que durante la década de los 90 se llevó una serie de ajustes estructurales, estos ajustes que hoy tienen un parecido con lo que está sucediendo hoy en España, en Grecia y demás, en Alemania, en Francia, en Italia, digamos, porque si no pareciera ser de que son esos países nada más. Claro. La enorme mayoría de los países europeos, en los Estados Unidos también, se llevó aquí en la Argentina un ajuste estructural que implicó la generación de un andamiaje jurídico-político que permitiera la transferencia de la renta hacia el exterior, y quienes pagaran este andamiaje jurídico-político socialmente, los costos sociales, fuera la clase trabajadora argentina. De hecho, millones de argentinos formaron parte de la tasa de desocupación en la Argentina, y a partir del 2003 eso se empezó a revertir y se llevaron adelante una serie de desajustes coyunturales. Estos desajustes
pero desajustes al fin que tenían que ver con digamos, con lo contrario, la antítesis de lo que fue la década de los 90. Entonces le hace la recuperación de las FJP, bueno, particularmente los 5 millones de puestos de trabajo a los que se ha hecho referencia, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que también forma parte de los ajustes estructurales, la recuperación de YPF, la devolución en general de cierta parte de la dignidad de los argentinos. Ahora bien, faltan algunas cosas, sí, la hemos apuntado también en nuestro programa, que tienen que ver con la eliminación definitiva de la legislación menemista que aún sigue vigente en nuestro país y sobre las cuales se asienta el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo hemos hecho en referencia a la eliminación, a la salida definitiva de la convertibilidad, que también es un resabio del menemismo y que garantiza hoy que la escasez de divisas para el Estado para hacerse cargo o para hacer frente a las obligaciones de deuda y al pago de los productos importados, y garantiza la transferencia de la renta hacia el exterior. La eliminación de la derogación y la modificación, por lo tanto, de la legislación minera en la Argentina, que hace que las empresas transnacionales vengan y se lleven nuestros recursos naturales y nuestra renta. Digamos, estos puntos debieran de ser atacados hoy por el gobierno nacional. Ahora bien, a pesar de ello, lo que se ha hecho es la contracara de lo que se hizo en la década de los 90 en la Argentina y la contracara de lo que está sucediendo en España. Por ejemplo, para dar un ejemplo en el caso español. Y la marcha del 13 de septiembre implica justamente oponerse a estos avances. Distinto sería si la oposición que hizo Moyano en su momento y que sigue haciendo Moyano enfrentándose a este gobierno, o la marcha del 13 de septiembre, distinto sería si estas marchas estuvieran signadas de consignas que plantearan algún principio de solución a los problemas aún vigentes en la Argentina. Pero las consignas, ya las hemos recordado en los programas anteriores, tenían que ver con más libertad, que se acabe esta dictadura acá, que te dejen comprar dólares, que te dejen importar libremente, que no quieran reescribir la historia, que, bueno, una serie de consignas que se ocultaban en el marco de la politicidad, si se puede decir que existe esa palabra, la apolítica, digamos, que podría ser hoy su expresión Cobos, Julio Cleto, digamos, la indiferencia, no tomar posición respecto de los asuntos, y en algunos sectores sociales, la clase media más o menos acomodada, o más que eso, en realidad en quienes escribieron esas consignas que tienen que ver con los grandes grupos económicos hoy concentrados en la Argentina, monopólicos y oligopólicos, que se han encargado de escribir estas consignas, justamente son las que verdaderamente les interesa que este gobierno termine o no termine su mandato en realidad, y por lo tanto promueven una actitud desestabilizadora y cuasi golpista en la Argentina, debido a que son sus intereses los que están puestos en tela de juicio, justamente, y no los intereses de los argentinos o de los que marcharon junto a ellos. Y esta tilinguería argentina que marchó junto a estos sectores que realmente tienen este verdadero interés de derrocar a este gobierno, son los que le hacen el caldo gordo. Y no comprenden, como lo hemos explicado en programas anteriores, cuál es el destino de la burguesía en la Argentina, que tiene que ver con conducir conducir un proceso de industrialización, un proceso de emancipación económica y cultural en la Argentina, producto de la constante invasión de pautas culturales externas que hacen que la tilinguería argentina se comporte o pretenda comportarse como la oligarquía agroganadera en su momento, y digamos, y algunas pautas culturales que hoy impone el sistema rentístico financiero en la Argentina, y hacen que marchen juntos a la par con los defensores de estos intereses, y entonces le hagan el caldo gordo. Y lo que no entienden es que en realidad, una vez que el gobierno de Cristina deje de ser tal y pase en manos de los otros, de los contrarios, de los enemigos, estos sectores sean uno de los, junto a la poca clase trabajadora obrera, digamos, que queda en la Argentina, que sean los principales apaleados, digamos. Pasó en las dictaduras cívico-militares de la Argentina, cuando bancaron el golpe del 55, después eran los mismos que fueron golpeados por los bastones de la dictadura, digamos, y los mismos guardaespaldas de los verdaderos golpistas, que eran los partidos de la oposición, los partidos conservadores al peronismo, digamos. Entonces, esta realidad es la que no termina siendo vista o analizada en profundidad, y entonces parece ser hoy que es lo mismo
la marcha de España a la marcha en la Argentina, y en realidad son cosas totalmente distintas. Ya lo hemos planteado en muchas ocasiones, como las categorías al pasar el Atlántico cambian de signo por una cuestión ya prácticamente física y natural. Entonces, inevitablemente lo que pasa en España no es lo mismo que pasa en la Argentina, y entonces enfrentarse hoy a este gobierno implica una contraposición contra los propios intereses de los argentinos, lo cual es preocupante, pero que es necesario tenerlo en cuenta a los efectos de comprender cuál es el destino de cada uno de los argentinos, y al mismo tiempo digamos, poder tomar la posta en ese sentido para que no nos sigan jodiendo. Exactamente, allí yo fuera del aire te preguntaba el nombre de una chica que la habían hecho en una entrevista. Me olvidé, no importa el nombre, cómo se llama en este momento, pero... Haidt. Sí. Haidt era el nombre, Natasha Haidt. Bueno, esta chica se había manifestado, digamos, en ropa interior. Entonces, haciendo alusión, digamos, le habían hecho la entrevista a ella, pero habían otros personajes también que habían ido en ropa interior, haciendo alusión a que este gobierno los había dejado en pelotas, digamos. Entonces, allí vemos la diferencia, ¿no?, que existe entre esta manifestación y estos reclamos que se tenían en esta marcha con los reclamos que se tienen en España, donde en España, por ejemplo, sí los están dejando en la calle, donde la desocupación es cada vez mayor, y donde, por ejemplo, el ministro de Economía decía que era ineludible, digamos, inevitable hacer este tipo de ajustes justamente para poder recuperarse. Entonces, esta austeridad a la cual hacen referencia desde España, desde el gobierno español, particularmente del ministro de Economía, tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer ajustes y decir, bueno, le vamos a reducir el gasto, le vamos a reducir el sueldo a los empleados de salud, a los empleados de la educación, a los distintos sectores de los cuales se tiene que hacer cargo el Estado, y de este modo, bueno, vamos a poder recuperarnos, dicen desde el gobierno español. Y esto hace referencia justamente a las diferencias de reclamos que existe, por un lado en la Argentina, donde, como vos bien decías, en estas consignas que piden que haya más seguridad, que haya más, que dejen poder comprar el dólar para poder ahorrar así en moneda extranjera, digamos, son los mismos que aplaudían en su momento por incomprensión, quizá o no, en su momento cuando se decía vamos a seguir con el 1 a 1 en el 99, cuando ganó las elecciones de la Rúa, ¿no? Entonces el mayor problema de la Argentina era la corrupción, y por eso se votó a De la Rúa y a la Alianza, que planteaba justamente algo distinto en este sentido, ¿no? Porque seguía planteando exactamente lo mismo en cuanto a las medidas económicas, y estos mismos sectores son los que aplaudían en su momento, son los mismos sectores que hoy vienen a reclamar por esta libertad individual de poder cambiar su peso a dólar, o poder ir al extranjero y viajar tranquilos, o que la FIP los deje de perseguir porque ganen mucho dinero, ¿no?, en última instancia. Bien, y ahí, bueno, y sonaba la alarma, hermosa alarma. Y sí, es cierto, es una realidad que hoy se padece, y que tiene que ver con las cuentas pendientes del gobierno nacional en este asunto, y que son las cuentas pendientes que también tuvo el peronismo en la Argentina, que es con la cuestión cultural, que no ha sido atacada en profundidad, y esto hace que, como lo explicábamos en el bloque pasado, la colonización cultural sigue siendo una herramienta efectiva. Se puede observar en la multitudinaria marcha que se llevó adelante el 13 de septiembre, y esto inevitablemente debiera de ser un problema atacado por el gobierno nacional, independientemente del resto de las medidas económicas, particularmente, que deben llevarse adelante por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a los efectos de poder, digamos, continuar en este proceso que se inició en el año 2003. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, Willy, y enseguida regresamos con más Integración Nacional.